Muy bien, en esta mañana en el que apreciados amigos y hermanos estamos otra vez transmitiendo, ¿verdad?, de este día 30 de mayo 2025. En esta mañana vamos a estar estudiando un tema muy importante. Vamos a seguir con la secuencia que estamos teniendo de presentar el carácter de nuestro Padre Celestial y también usando historias del Antiguo Testamento donde eh, queremos explicarlas un poquito para que podamos entender mejor lo que pasó allí, ya que a veces si no investigamos bien la palabra aparenta una contradicción, pero cuando hay una aparente contradicción debemos entender que no es Dios el que se está contradiciendo, sino que no hemos nosotros entendido, no estamos entendiendo bien el texto por alguna causa. Así que vamos a hacer una oración para empezar en esta mañana, que nuestro Padre nos bendiga, nos dirija y nos dé sabiduría para exponer su palabra, para que también los que escuchen puedan entender mejor, ¿verdad?, la palabra de nuestro Padre Celestial. Amado Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. En este momento le agradecemos grandemente por la oportunidad de estudiar su palabra. Deseamos conocerle cada día más. Necesitamos conocerlo para poderlo amar como usted merece, oh Padre, porque conocerlo a usted es amarlo. La mayoría de la gente no lo conoce, por eso la mayoría de la gente no quiere saber nada de usted, oh Padre. Ayúdenos para que este último mensaje que se va a dar al mundo acerca del carácter suyo lo podamos presentar de la forma más clara y correcta de acuerdo a su palabra. En el nombre de su Hijo amado le pedimos y rogamos todo. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar dando una pequeña introducción. Vamos a estar hablando hoy de Moisés, el hombre más manso que ha existido de acuerdo a la Biblia, ¿verdad?, en la tierra. Vamos a ver cómo es que él llegó a ser tan manso cuando él no era tan manso al principio, y algunos incidentes que él tuvo mientras dirigía al pueblo de Israel en el desierto. Vamos a ver el incidente cuando, después de estar en el monte Sinaí, baja y encuentra a los israelitas adorando a ese becerro de oro. Y lo que sucede después, ¿verdad? Los levitas matan a muchos allí, a los que estaban adorando. Y también el incidente por encimita de cuando fueron a reconocer la tierra. Y después de eso, el pueblo se rebela contra Moisés y contra Dios. Y hay un incidente de Coré, Datán y Abirán después de esto, ¿no? Así que vamos a estudiar estos incidentes para ver qué fue lo que pasó allí exactamente y que podamos tener una mejor comprensión de estas historias y que podamos ver el carácter de Dios manifestado allí. Ok, recordemos que a menos que, como dice la cita de Review and Herald, el 9 de noviembre del 1897, no, 9 de marzo, dice lo siguiente: a menos que los hombres conozcan a Dios como Yeshua, su Hijo, lo ha revelado, nunca formarán un carácter según la semejanza divina y por lo tanto nunca verán a Dios. ¿Ok? Entonces, esta cita es clara, está diciendo que si los hombres no conocen a Dios como el Hijo lo mostró, entonces obviamente que
no vamos a poder desarrollar un carácter a la semejanza divina, porque el Hijo es la imagen del Padre y el Hijo mostró cómo realmente es el Padre. Si nosotros ponemos la historia del Antiguo Testamento que se contradicen con lo que el Hijo vino a mostrar y ponemos estas historias por encima del testimonio del Hijo, obviamente que vamos a estar equivocados, porque el testimonio del Hijo es lo más grande que puede haber. No puede haber nada más exacto y fidedigno del carácter del Padre que el Hijo nos mostró mientras estuvo en esta tierra. Entonces nuestro Padre desea que lo conozcamos. Vamos a pedir a nuestra hermanita que nos lea allí Jeremías 9, 23 y 24. Así ha dicho Yahweh, no se enorgullezca el sabio en su sabiduría, ni se enorgullezca el valiente en su valentía, ni se enorgullezca el rico en sus riquezas. Solamente en esto debe uno enorgullecerse, en ferviente devoción a mí, porque yo, Yahweh, actúo con bondad, justicia y equidad en el mundo, porque en estas cosas me deleito, declara Yahweh. Amén. Entonces nuestro Padre dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su riqueza se alabe el rico, ni el poderoso, verá, en su poder, sino que en qué se puede alabar uno. ¿Qué es lo único que la Biblia nos dice que podemos alabarnos? En Ferviente devoción al Padre. en conocerlo y entenderlo. Dicen otras versiones más claras que en esto es que lo único que debemos alabarnos. En conocerme, entenderme que soy Yahweh, que hago misericordia, justicia y juicio, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Ok, entonces hay otra cita que quiero leerles aquí. Cristo Yeshua, nuestro Salvador, ¿verdad? Espera con un deseo anhelante y la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Yeshua sea reproducido perfectamente en su pueblo, entonces va a venir para reclamarlos como suyos. Okay, entonces nuestro Padre desea que el carácter de su Hijo sea manifestado en su iglesia para él poder venir a buscarlos. Si usted no usa el modelo dado por Yeshua para seguirlo, nunca vamos a llegar a ese modelo. Si Yeshua dice que él no mató a nadie, dice la cita clara aquí, de que Yeshua, nuestro Salvador, no mató a nadie. Vamos a buscar esa cita para que la podamos, ya la hemos leído anteriormente, pero queremos otra vez leerla para que nosotros veamos que no es algo que yo estoy sacando de mí mismo. Y aquí dice, Herodes y las autoridades malvadas mataron al justo, pero Yeshua nunca mató a nadie. Y podemos atribuir el espíritu de persecución, así como el de Herodes, ¿verdad? Que persiguió a estas personas, a su origen, Satanás. Él es un engañador y un mentiroso y un asesino y un acusador de los hermanos, etcétera. Y ahí, ¿verdad? De esa cita se encuentra en el manuscrito 62, párrafo 6, 64, 1886. Ok, entonces vemos claramente que Yeshua no mató a nadie. Y cuando decimos nunca, significa que nunca mató a nadie. Entonces, si queremos seguir el ejemplo de él para lograr llegar a la ganancia celestial, como dice la cita, necesitamos imitar, necesitamos reproducir ese carácter de él en nosotros. No podemos pensar que Dios mata y decir, oh, tengo que imitar a Dios en todo, pero en matar no. Allí Él no quiere que lo imitemos. ¿Quieren que tiene sentido eso, hermanos? Obviamente que no tiene, porque nuestro Padre quiere que lo imitemos en todas las cosas. No hay nada y no hay ningún texto en la Biblia que diga, mira, quiero que me imiten en todo esto, menos en esto. Todo lo demás que yo hice, imítenme allí, pero en lo de matar y destruir gente, allí no quiero que me imiten. ¿Creen ustedes que eso tiene sentido? Obviamente que no tiene.
porque Él es nuestro ejemplo en todo. Además, Él dio su ley, es su carácter, que es un reflejo de su carácter, y ese carácter dice, no matarás. Matar es en contra de su naturaleza. Todas las muertes que han ocurrido y que ocurrirán y que ocurren ahorita, no vienen por Él. ¿Ok? Satanás y todos van a morir. No estamos diciendo ahora que muchos dicen, oh, estas personas están predicando acerca del universalismo, donde todo el mundo se va a salvar. Eso no es lo que estamos predicando aquí. Obviamente que hay gente que sí son universalistas, pero en este caso nosotros no. Y todos los que andamos predicando del carácter no violento del Padre, nunca estamos diciendo que es que nadie se va a morir o que todos se van a salvar. Obviamente que eso es falso, porque la Biblia lo dice claramente, porque Dios ha dado libre albedrío y Él, aunque quiere que todos se salven, obviamente el hombre no va toda la gente no va a querer eso, es más, la mayoría no lo va a aceptar y se va a perder. Así como en el cielo, Satanás se rebeló contra Dios y ellos se van a perder totalmente. Es más, hubieran muerto de una vez, pero el Padre, por misericordia, les sigue dando la vida para que se manifieste su fruto y la gente salga de ese error que tenían de Él, porque Él les metió mucha idea a los ángeles y tuvo que venir Él para que Satanás mostrara su verdadero carácter en la cruz, y allí el universo entero pudo ver el verdadero carácter de Satanás. Y al final, el pueblo de Dios, que va a reflejar el carácter del Hijo, va a tener el mismo efecto que tuvo Yeshua cuando vino a la tierra. Los 144,000 van a presentar este mensaje del carácter del Padre, y el mundo entero va a conocer la verdad y el error. Y es por eso que desde ahora nosotros tenemos que preparar un pueblo que predique el verdadero carácter del Padre. No podemos estar diciendo que Dios mata y destruye, cuando Él ha dicho en su palabra que Satanás es el asesino. Juan 8:44. Satanás es el mentiroso y asesino. Satanás es el autor de la muerte. Es el destructor. Muchas citas de Ellen G. White lo dicen claramente. Entonces, no podemos tener ideas equivocadas, hermanos, al carácter de Dios. Obviamente que sabemos que hay citas que aparentan que dice eso, pero cuando vamos a profundizar vamos a ver que no es así. Vamos a ver entonces esta historia de Moisés, y vamos a ver que Moisés era un hombre muy, muy especial. Después que él huyó de Egipto cuando mató a este egipcio, Moisés estuvo 40 años en el desierto. Y él allí desarrolló un carácter, en 40 años, imagínense, es bastante tiempo, desarrolló un carácter muy manso. Dice que no había hombre más manso en la tierra. Imagínense, lidiar con estas ovejas le ayudó grandemente para que él pudiera desarrollar ese carácter. Pero el asunto aquí es que hay incidentes donde se muestra el verdadero carácter de Moisés muy gentil, pero llegó un momento que él falló, y vamos a ver cómo fue que él falló en esto de lidiar con estos malosos y perversos que estaban tratando de siempre murmurar contra Dios, de rebelarse contra Dios. En Éxodo 32, 31, 32 dice: entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 31, 33. Así que nosotros vemos aquí a Moisés diciéndole a Dios que si era necesario, quítame la vida eterna. ¿Ok? Estoy dispuesto a perder mi vida eterna con tal que tú perdones a estos rebeldes, ¿no? Imagínense ese espíritu de Moisés tan, podríamos decir,
sin egoísmo en lo más mínimo, ¿no? Él estaba dispuesto a perder la vida eterna. Y cuando Moisés bajó, dice, del monte, su rostro resplandecía porque había estado con Yeshua. Es el único vez que vemos a alguien que tenga el rostro resplandeciente en la Biblia, ¿verdad? Igual que los ángeles. Así que él había pasado 40 años allí, como dije, cuidando estas ovejas, teniendo sus corderitos en sus brazos, cuidándolos, guiándolos, y esto ayudó para que desarrollara un carácter amable, tierno, amoroso, como nuestro Salvador. Moisés entendió el plan de la salvación. Había pedido fervientemente ver la gloria del Padre eterno y nuestro Padre se lo reveló, le reveló su carácter. Es un carácter clemente, misericordioso, paciente. Ya hemos dicho que la palabra lento para la ira no traduce exactamente lo que se está diciendo. En inglés se llama long suffering, que sufre con paciencia, o sea, alguien paciente, abundante en bondad y verdad. Moisés soportó las mentiras y los insultos que se le hicieron. Y él le suplicó a Dios, por favor, si no hay otra alternativa, quítame la vida. Yo prefiero morir y a que no mates a este pueblo, porque ¿cómo quedaría tu nombre delante de las naciones? No es de extrañar que nuestro Padre Celestial deseara tanto resucitar a Moisés de la tumba y llevarlo al cielo para continuar esa dulce comunión con Él. Y para que ayudara a nuestro Salvador cuando Él vino a vivir a esta tierra en su ministerio en la obra de la salvación, Moisés fue uno de los que estuvo allí para animarlo y darle todo el apoyo necesario para que nuestro Salvador pudiera seguir y terminar su obra de salvación. Entonces, vemos entonces que Moisés aquí en el Éxodo 32, 26 al 28, dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. ¿Ok? Aquí vemos 4 versículos después de esto. Después que dijo esto de que los levitas se juntaran para ir a matar a los que se habían ido a adorar a este becerro, Moisés sube al monte y ofrece renunciar a su vida eterna si no fuera posible perdonar el pecado de Israel. A Dios le está pidiendo, ¿no? Así que Moisés conocía el grande amor y misericordia de Dios y sin embargo en su mente él sabe que el grave pecado que habían cometido los israelitas allí, ¿verdad? Se realizó en desafío y maldad ante Dios. ¿Cuál fue esta maldad? Es la adoración del becerro de oro, uno de los dioses de Egipto. Ahí en esos 32, 7 al 8, se narra el incidente cuando Yahweh le dijo a Moisés, anda, desciende, porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han vuelto a becerros de fundición. Así que hermanos, solo 40 días antes, todo Israel se había comprometido a adorar al Dios verdadero que prometía sería fiel. Ellos se comprometían a serle fiel, ¿verdad? En menos de 6 semanas estaban bailando y bebiendo
y participando de una fiesta muy libertina, ¿verdad? Ofreciéndole sacrificio a estos dioses falsos, inútiles de Egipto. Necesitamos ir un poquito atrás en la historia para obtener un mayor alcance de los problemas involucrados aquí. Antes del incidente de las plagas, el Padre había prometido 7 cosas a los israelitas. Cuando Moisés llegó a Egipto y él les habló para convencer lo que nuestro Padre lo había enviado a él y lo que el Padre iba a hacer por ellos. ¿Y qué cosas? Si nosotros leemos allí, vamos en Éxodo 6, 6 al 8, vemos que son 7 cosas que el Padre Celestial les había prometido a los israelitas. ¿Qué era eso? Vamos a ir rápidamente. Te sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. 1. Te libraré de su esclavitud. 2. 3. Te redimiré con un brazo extendido y con grandes juicios. 4. Te tomaré como pueblo mío. 5. Yo seré tu Dios y sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que los saqué debajo de las cargas de los egipcios. 6. Te traeré a la tierra acerca de la cual juré que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. 7. Te la daré por herencia. Yo soy tu Adonai, tu Señor. Así que esta fue una invitación para entrar en el pacto eterno. Todos los que tenían que hacer era aceptar y creer esta promesa como está. Y vemos aquí cómo respondió Israel. Y Moisés habló a los hijos de Israel, pero no escucharon a Moisés por la angustia de espíritu y por servidumbre cruel que la que estaban pasando, Éxodo 6:9. O sea que ellos ni le hicieron caso porque estaban tan concentrados en su situación que estaban pasando. Y obviamente era una situación muy difícil de ser esclavo allá en Egipto. Pero ellos oyeron eso y realmente no le pusieron mucha importancia. Ellos se negaron a escuchar o aceptar la oferta. ¿Por qué rechazarían una oferta tan maravillosa como esta? La respuesta es esta, pues ya vimos, dice el versículo, por la angustia del espíritu y la esclavitud cruel en que ellos estaban. Ellos culparon al Señor por su difícil situación y por lo tanto se negaron a creerle. Pero su esclavitud era atribuible solo a ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado de Yahweh. Habían abandonado el sábado y todas las protecciones conectadas con los mandamientos de Dios. Apenas usted empieza a violar la ley de Dios, de una vez usted no puede esperar nada bueno. Lo que le va a venir es calamidad y desastre. Los israelitas se habían apartado de ser fieles a Dios y ya Dios no los pudo seguir protegiendo. Así que todo esto que ellos estaban allí pasando solo era culpa de ellos mismos. Si ellos hubieran sido fieles a Dios en obedecerle, Él podía librarlos y podría haberlos liberado posible mucho tiempo antes. Pero obviamente que ellos no hicieron eso, se fueron acomodando a la situación de sus amos allí en Egipto y obviamente Dios ya no pudo protegerlos y Satanás los tenía totalmente ya controlados. Dios en su gran misericordia y amor eligió liberarlos a pesar de que la gran mayoría se negó a escuchar. No fue hasta que se pararon en las orillas opuestas del Mar Rojo y vieron todos sus perseguidores muertos en la otra orilla, ¿verdad? Cuando sus mentes nubladas comenzaron a darse cuenta de que eran realmente libres. O sea, ellos estaban tan embotados, tan afectados por esa esclavitud que no entendían. La esclavitud física había sido quitada, pero los grilletes de la mente aún se mantenían firmes. Por eso la murmuración y las quejas comenzaron. Ellos no fueron tocados o transformados, ni quisieron aceptar la ayuda del Espíritu de Dios en ellos para
ser transformados de un nuevo corazón, sino que ellos siguieron igual como estaban en Egipto con esas eh, ideas de Dios, de que Dios obviamente no los quería, que Dios los había abandonado. Y así fue todo durante este trayecto de los 40 años en el desierto. Estos israelitas estuvieron siempre con una actitud de murmuración y de quejas contra Dios y de quererse devolver para Egipto y de querer obviamente hacer todo lo contrario a lo que Dios quería que ellos hicieran. En Éxodo 16, 2 al 3 dice: toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne allí, ¿verdad? Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para morir y matarnos de hambre a toda esta multitud. Éxodo 16, 2 y 3. Entonces vemos el espíritu de estos israelitas que obviamente estaban en la carne, estaban en el viejo pacto. Así que esta multitud se puso a murmurar contra Moisés y a quejarse de las decisiones que tomaban Moisés y Aarón. Aunque ellos podían ver la nube de Dios, el Padre y el Hijo, bueno, el Hijo más que nada fue el que estaba allí con ellos, de día y de noche, como evidencia de su protección divina, pero ellos, a pesar de eso, ellos no cambiaban. La misma presencia de Dios estaba allí tan cerca y ellos andaban con ese espíritu tan negativo, ¿no? Ese espíritu acusador de murmurar es el espíritu de Satanás. Era Satanás el que, a pesar de que iban allí con la protección de Dios, ellos seguían con Satanás en su corazón. No habían sido ni eran afectados por el grande amor y la misericordia del Padre hacia ellos. ¿Ok? Debemos recordar que ninguno de estos hijos de Israel había aceptado las 7 promesas que Dios les había dado, sino que prefirió culparlo por las circunstancias. Cada cosita pequeña que pasaba, ellos le tiraban la culpa a Dios, a Moisés y a todo mundo, y estaban totalmente en una actitud totalmente negativa y totalmente diabólica, podríamos decir. Estas pequeñas pruebas que a veces Dios permitía para hacerlos que ellos pudieran ejercer fe en Él. Pero en lugar de eso, expusieron, ¿verdad?, los verdaderos sentimientos de sus corazones para mostrar su falta de ingratitud y agradecimiento. Ninguno de estos israelitas estaba en este pacto verdadero, eterno con Dios. No andaban en el espíritu de Yeshua. No tenían el espíritu de Yeshua en él, tenían el espíritu de Satanás. En Éxodo 17, 1 al 4 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Yahweh. Y en el 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Yahweh diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Éxodo 17, 1 al 4. Así que estas personas, en vez de agradecer a Moisés por todo lo que él hizo, estaba haciendo por ellos, de sacarlos de Egipto, de la esclavitud. La gente acusó de querer matarnos y por lo tanto algunos de ellos pensaban en apedrear a Moisés. Imagínense hasta dónde estaban llegando estos israelitas. Es lo más desagradecido que puede uno ver en la palabra. La actitud de estos israelitas hacia Moisés y hacia Dios después de haberlos liberado de la esclavitud.
una esclavitud que no es fácil. Si nosotros pudiéramos eh, tener un sentido más correcto de lo que eso significa estar esclavo allí en ese lugar, es lo más terrible. Muchos preferirían la muerte en vez de estar allí. Así que no hay evidencia en la Biblia de que todo lo que los israelitas alguna vez se arrepintieron de sus pecados por estas falsas acusaciones o por su idolatría en Egipto. No estaban llenos del Espíritu de Dios, sino que tenían el espíritu de Satanás, tenían, ¿verdad? Un espíritu acusador, amantes del placer, llenos de ese espíritu que solo podía venir de Satanás. Así que estando ellos allí en ese estado, fue cuando ellos le prometieron a Dios que le obedecerían. Sabían que Moisés había hecho todos esos milagros por su propio poder. Ellos sabían que esos milagros habían venido de Dios, no de Moisés. Pero a pesar de eso, seguían culpando a Dios por su esclavitud y por todo lo que les estaba pasando. Por cualquier cosita pequeña, no tenían comida, no tenían agua. De una vez era un espíritu de crítica y de acusación. Este resentimiento que ellos cargaban en sus corazones estaba allí cuando ellos prometieron a Dios que le dijeron, cuando Él les dijo que se iban a hacer eso, lo que Él estaba diciendo en el pacto, ellos prometieron así a la ligera, sin pensar en la consecuencia. Dijeron, sí, está bien, sí lo haremos, ¿verdad? Así que nuestro Padre, Él sabía que estas personas no tenían su espíritu y que no iban a poder cumplir su promesa. Y cuando llevó a Moisés allá al monte por 40 días, fue con la intención de que estas semillas de resentimiento que había en ellos se manifestaran. Los israelitas no sabían cuánto tiempo estaría Moisés en la montaña, pensaron que posible se había muerto, y su resentimiento cobró vida en la adoración de este becerro de oro. Podemos ver que allí pues los levitas eran de la misma familia de Moisés. Ellos no participaron en la adoración del becerro de oro. Pero como ellos tampoco tenían el Espíritu de Dios en ellos, los levitas solo se podían considerar superiores a sus hermanos. Es como una persona que está en la iglesia y porque hay personas más débiles y andan haciendo algunas cosas que este líder posible no hace, entonces él se siente superior porque ve a aquellos que están en el pecado o alguna cosa, los ve como lo peor, los débiles, y se cree superior porque él no anda en eso, pero al mismo tiempo no tiene el Espíritu de Dios en él. Así estos levitas, aunque no participaron, ellos se creían superiores por haber ellos no participado, veían a estos como lo peor, los paganos. Así que no hay evidencia de que estos levitas estuvieran consagrados a Dios. Ellos también habían murmurado contra Moisés, como se detalla en Éxodo 16, cuando ocurrió el asunto de las codornices y todo eso. Ellos también estaban ahí envueltos, o en ningún momento dice que ellos no estuvieron. Ellos habían prometido obedecer a Dios igual que todos los demás y por lo tanto estaban en la mentalidad del antiguo pacto. Es fundamental entender esto porque como se indicó en el capítulo que estuvimos anteriormente hablando, cuando las personas están en el antiguo pacto, Dios le responde en un lenguaje de sus propios pensamientos para hacer que el pecado salga y sea expuesto y así usted lo pueda ver. Entonces cuando Dios le habla a una persona que está en el antiguo pacto, es distinto a cuando le habla a uno que está en el nuevo pacto. Cuando está en el viejo pacto, la persona está sin discernimiento y el padre a veces tiene que decir cosas, pero no es porque el padre realmente
viene esto de él, sino porque es la única forma en que esta persona pueda sacar lo que hay dentro de ella y al ser manifestado, entonces pueda ver lo malo y pueda arrepentirse. ¿Ok? Así que vamos a reflexionar un poquito en este punto para que podamos entender cómo se realiza el juicio de Dios allí con estos levitas que fueron a matar a los que habían adorado el becerro. En Éxodo 24:6 dice, habla del mandamiento donde dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra, etcétera, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que en Éxodo 24:6 nos dice allí que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a explicar eso un poquito. Cuando Moisés le pidió a Dios que le revelara su gloria, el Señor dice lo mismo. Vamos a leerlo aquí en Éxodo 34, 5 al 7. Allí dice que nuestro Padre es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Realmente, como dije, una mala traducción. Allí debería decir que es paciente, que es que se aflige, que es afligido, que es sufrido. En inglés esa palabra ahí es long suffering. Ellos la traducen como long suffering, alguien que sufre pacientemente. Ese es nuestro Padre. Él no se anda airando como nosotros, que cada rato cualquier cosita hay personas todavía más tienden a enojarse por cualquier cosa. Dios no anda en eso, hermano. Él, nada que usted haga lo va a hacer enojar a él. Cuando la Biblia dice que se encendió la ira de Yahweh, eso no significa lo que nosotros creemos, que Él pierde el control y ya con la ira adentro viene y descarga su furia sobre la persona. Eso no es. Más bien es que Dios se angustia, que Dios se aflige, que Dios sufre. Esa es la traducción más correcta. Dice allí también que sigue diciendo que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo va a tener por inocente al culpable, y que al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, ¿verdad? Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa eso? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Más bien se trata queremos explicar que en primer lugar esto tiene que ver con que está hablando de las generaciones que continúan odiando a Dios, que continúan siendo enemigas de Él, que no quieren saber de Él. Y odiar a Dios es resistirse, no querer su protección. Entonces, la visita a la iniquidad son las consecuencias del pecado que recaen sobre el pecador. Si una generación sigue separada de Dios, no quiere saber de Dios, la segunda y la tercera, obviamente que si una persona no quiere saber de Dios, ¿qué le espera entonces? Si no está con Dios, si no está protegido por Él, ¿dónde va a estar? Va a estar a expensas del enemigo, va a estar fuera de ese cerco protector. Y Dios ya no va a poder bendecirlo, ni va a poder protegerlo de los ataques del enemigo. Entonces, las consecuencias de estar separado de Dios, la consecuencia de seguir en el pecado, es lo que se traspasa de generación en generación. Si esta generación sigue siendo lo mismo que la generación anterior, obviamente va a obtener las mismas consecuencias. En Salmos 9:6 nos dice este principio: el Señor es conocido por el juicio que ejecuta. El malvado está atrapado en el trabajo de sus propias manos. Y en Ezequiel 9:10 dice: y a mí también mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, antes pondré su camino sobre su cabeza. No es que Dios ande tratando
de pagarle a cada persona cada vez que un pequeño cosa que se separa de él y que hace un pecado, Dios está allí para castigarlo. Ese no es, ya hemos dicho, la forma como Dios funciona. Dios tiene leyes que Él deja que tomen su efecto. La ley de la causa y el efecto, la ley de la salud, las leyes de la salud, las leyes de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Si usted se separa de Dios y anda en pecado, no puede esperar nada bueno. El mismo pecado que está dentro de usted le va a producir un efecto negativo, un efecto de destrucción, porque separados de Dios no puede venir nada bueno. Sabemos que los israelitas estaban dispuestos a usar espadas para arreglar sus problemas, sus situaciones. ¿Y por qué sabemos eso? Pues antes de eso, de que llegaran al Sinaí, nosotros leemos en Éxodo 17, 9 al 13, que dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalek, y yo estaré sobre la cumbre del collado. Y ahí estaba el incidente cuando, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y le pusieron allí, sentaron a Moisés y Aarón y Ur, dice que sustentaban sus manos. Y así pudieron, dice, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Imagínense. No se nos dice ahí en Éxodo si fue Moisés mismo que escogió por sí mismo luchar contra los amalecitas, o si Dios se los permitió a Moisés que reflejase a los israelitas su propio pensamiento. Lo que sí sabemos es que no era la intención de Dios que los hijos de Israel mataran a nadie ni formaran al tomar la tierra de Canaán. ¿Ok? No era el propósito de Dios que Israel llegara destruyendo todos estos pueblos de Canaán a filo de espada. Si nosotros leemos en Éxodo 23, 27 al 28, mire lo que dice la traducción NTV, nueva traducción viviente. Dice: enviaré un terror delante de ti y creará pánico entre las personas cuyas tierras invadas. Haré que todos tus enemigos giren y corran. Enviaré terror delante de ti para expulsar a los heveos, cananeos, a los hititas. O sea, no era necesario matar a nadie. Cuando usted está lleno, si el pueblo hubiera estado lleno del Espíritu de Dios, estas personas no iban a poder permanecer en su presencia. Se iban a ir huyendo. El Espíritu de Dios produce miedo en los que no lo tienen, para que se vayan, para que dejen tranquilo a la persona que lo tiene. Si los israelitas hubieran aceptado estas 7 promesas que Dios les dio, se habían llenado de ese Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios, como dije, llena a una persona, esto es lo que ocurre. Cuando nosotros leemos ahí en Daniel 10, 5 al 7, vemos que Daniel tenía el Espíritu de Yahweh. ¿Y qué pasó? Vamos a leer al final de en el 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Fue cuando Daniel recibió una visión, pero él estaba con otros allí alrededor. ¿Y qué les pasó a esos otros? Que obviamente no tenían el Espíritu de Dios. ¿Qué les pasó? Dice: yo, Daniel, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los varones que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos gran temor, y huyeron y se escondieron. Entonces, ¿qué sucede? Si Israel hubiera tenido ese Espíritu de Dios, ¿qué hubiera pasado con esas naciones? Ellas o se arrepienten o se van huyendo. No pueden permanecer en la presencia de Israel. No habían podido permanecer en la presencia de Israel. Así como Daniel está explicando aquí, que todos los que estaban con él ahí
cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Así que esta es la naturaleza de la asistencia divina del Espíritu que los habría ayudado. No habrían necesitado hacer nada. Sus enemigos o habrían confesado sus pecados, se hubieran arrepentido y hubieran aceptado al Dios verdadero, o ¿qué hubieran hecho? Hubieran salido huyendo, habrían huido delante de ellos. Pero lamentablemente Israel no tenía el Espíritu de Dios en ellos, y entonces si no tienen el Espíritu de Dios, ¿qué sucede? El hombre va a buscar solucionar con sus propias manos los problemas. Entonces ellos lo único que tenían eran ¿qué? La espada. Ese era el único medio que ellos en su mente creían que tenían para poder sacar estas naciones de delante de ellos. Y empezaron a matar gente. Una matanza que ustedes no se imaginan, pues todos esos pueblos fueron destruidos, pero realmente, como les decía, no era el propósito de Dios que ellos tomaran así la tierra. Él se las iba a dar. Solamente si ellos aceptaban su invitación y que tuvieran su espíritu en él, Dios hubiera hecho todo lo demás. ¿Qué dice el versículo Zacarías? No con ejército, ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ellos hubieran vencido y hubieran logrado todas estas cosas sin hacer nada de usar la fuerza para lograrlo. ¿Ok? ¿Cómo ustedes creen que se siente una persona de matar a otra, meterle una espada y verlo muriendo allí delante, agonizando al frente suyo? ¿Piensan ustedes que Dios puede andar enviando gente que haga eso? ¿No ven ustedes el carácter de Yeshua, nuestro Salvador? ¿Cómo Él podría haber mandado a Israel que matara a estas personas? ¿Cómo usted cree que se siente alguien cuando ve a otro muriendo, cuando usted se le mete esa espada y allí se la saca y esta persona cae con esa cara de angustia muriendo? ¿Cómo podríamos nosotros pensar que Dios andaba realmente enviando a Israel a hacer eso? No puede ser, hermanos. Dios no se contradice. Y el Hijo vino a mostrar cómo es Dios realmente. Si Dios hubiera sido así, el Hijo lo hubiera mostrado de alguna forma. Pero, ¿qué dice ahí? Nosotros leemos en Hebreos 7:26, hablando de Yeshua como nuestro sacerdote, dice él, porque tal sumo sacerdote nos convenía, que es santo, inofensivo, sin mancha, separado de los pecadores y hecho más alto que los cielos. Ven ustedes que esa palabra allí, inofensivo, ¿por qué ustedes que ponen que es inofensivo? ¿Quieren que ese carácter de él inofensivo mandó a los israelitas a matar a los otros metiéndoles estas espadas y dejándolos allí en un charco de sangre, sufriendo ya sus últimos momentos? Alguien que haga eso realmente yo no sé cómo podría dormir en la noche, hermanos, con esa idea de ver a estas personas que él destruyó y mató con esa espada. Eso no puede ser el carácter de nuestro Salvador. Él les dice inofensivo. Y en Gálatas 5:22 y 23 nos habla del espíritu de Yeshua, que es el fruto, ahí nos habla del fruto de ese espíritu de él en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo vamos a imaginar que el fruto de matar y destruir es parte de ese fruto del Espíritu de Dios? Más bien es fruto del espíritu de la carne. Si lo vemos en Gálatas 5:19 al 21, vamos a ver que uno de los frutos de la carne es el homicidio, el odio, el rencor, todas estas cosas malas. Eso es el fruto de la carne, ese es el fruto del pecado, es fruto de Satanás en el corazón. En ningún momento podemos pensar que Dios tiene ese fruto de la carne en él. Y si no, y si ustedes todavía quieren que Dios mate y destruye, pues busquen un versículo donde él diga: yo
mato, pero ustedes no pueden, porque yo soy todopoderoso. Muchos dicen, oh, porque Él es el soberano del universo y Él puede hacer lo que quiere. Hermano, hay unas citas claras donde dice que Dios no utiliza la fuerza para lograr sus propósitos. Solo Satanás usa la coerción, la fuerza, la presión. Dios usa el amor, la misericordia, la bondad. Esas son las armas que Él tiene y nunca va a usar su poder para lograr lo que Él quiere. ¿Ok, hermanos? Además nos dice que Yeshua es la resurrección y la vida. La muerte no puede existir en su presencia inmediata. Él levanta de la muerte, Él no hace descender a la muerte. Los hombres solo pueden matar cuando se encuentran en la mentalidad del antiguo pacto, es decir, en una mentalidad de pecado, controlados por Satanás. Es que sienten ese deseo de matar a otra persona. En ningún momento, si usted tiene el Espíritu de Dios, va a sentir ese deseo de matar a alguien. No podemos imaginarnos que Dios haya mandado a Israel realmente a matar a estas personas. Él con su Espíritu los hubiera sacado y se hubieran ido huyendo si no se arrepentían, ¿no? Pero cuando una persona está en el nuevo pacto, uno puede entender esto. Si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, usted va a entender que Dios no puede ser así, porque el mismo Espíritu dentro de uno le dice, eso no puede ser así. Este Espíritu te lleva a amar al enemigo, a hacer bien a los que os ultrajan y os persiguen, a orar por los que nos hacen daño. Eso es lo que Yeshua nos manda en Mateo 5, para que mostremos que somos hijos del Padre que está en los cielos. ¿Cómo vamos a mostrar que somos hijos del Padre que está en los cielos? ¿Matando a alguien? ¿Destruyendo a alguien? No, hermanos. Tenemos que seguir el ejemplo del Salvador. Cuando actuemos igual que Él, amando a nuestros enemigos, es cuando realmente vamos a mostrar que somos hijos de Él y que tenemos su carácter. Si usted no siente eso igual que el Salvador, obviamente que no tiene su carácter. Y solo entrarán en el cielo los que estén reproduciendo ese carácter de Él, de acuerdo a la cita que leímos. Cuando ese carácter de Él se ha reproducido en su pueblo, va a venir Él a reclamarlos como suyos, dice en Evento de los Últimos Días. Ok, hermanos, entonces, cuando uno está en el nuevo pacto, ve las cosas en una forma diferente. Vamos a leer aquí en Éxodo 32, 9 al 11, y dice, dijo más Yahweh a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés oró a Yahweh y dijo, oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con grande poder y con grande mano fuerte? Éxodo 32, 9 al 11. Y algunos piensan que cuando leen este versículo piensan es que Moisés es tan bueno, que es más bueno que Dios. Dios los quiere destruir, pero Moisés los quiere salvar. Imagínense, ¿cómo podemos nosotros imaginar que una persona humana pueda ser más bondadoso que el Padre Celestial? Es totalmente ilógico. Hermano, no hay nadie que sea perfecto en nada. Nuestro Padre es el único. Y Él, todos esos atributos del amor, su misericordia, su bondad, nadie puede tener algo más grande que Él. Entonces Moisés no era que estaba siendo más condescendiente que Dios o que era más misericordioso que Dios. Eso no puede ser. Pero ¿por qué Dios hace eso? Vamos a ver aquí. Lo que pasa es que el diablo andaba tentando a Moisés. Como el pueblo se andaba rebelando y andaban tirándole a Moisés y a Dios, esa era una tentación que Satanás le tenía para que Moisés perdiera el control y se enojara contra ellos. Entonces ya estaba siendo tentado en esa área. Así que nuestro Padre le permite y le habla en el lenguaje del espejo. Le va a sacar lo que hay dentro de él para que Moisés lo muestre. ¿Qué hay dentro de él?
Por eso le dice, yo voy a hacer esto, los voy a destruir y a ti te voy a poner en alto con otro pueblo que sí me obedezca. ¿Ok? Así que en Moisés hubo dos semillas luchando por el señorío, así como en Jacob y Esaú luchaban en el vientre de Rebeca. Moisés había contemplado el dulce espíritu de Dios en la montaña y su rostro había brillado con esa luz. Manifestó este bello carácter y suplicó a Dios que perdonara a los israelitas que lo habían tratado tan mal. Hermanos, Moisés realmente había sido transformado. Él tenía el Espíritu de Dios en él, y ese Espíritu de Dios en él lo lleva a defender al pueblo para que supuestamente Dios no lo destruya. Pero era porque Dios solo quería que sacara lo que había dentro de él para que fuera una bendición para nosotros, para ser un ejemplo para nosotros de lo que sucede cuando alguien tiene el Espíritu de Dios. Él, Moisés, ¿verdad?, venció la semilla de la carne y salió victorioso. ¿Ok? Entonces Moisés muestra el verdadero espíritu de alguien que tiene el Espíritu de Dios en él. ¿Qué hizo Moisés? Señor, aunque tú me borres a mí, por favor, salva al pueblo. Entonces, Moisés, disculpen que se fue la luz, hemos tenido problemas hoy con la luz, que se está yendo así por aquí, es muy... y se ha ido varias veces. Entonces, le pedimos a nuestro Padre que nos ayude para que este mensaje pueda seguirse grabando. Lo vamos a poner en YouTube completo, sin interrupción. Lo estamos grabando en YouTube y en Facebook al mismo tiempo. Ok, entonces Moisés venció la semilla de la carne y salió victorioso. Él, por medio del Espíritu, que por medio del Espíritu, él siguió manifestando ese carácter verdadero de Dios, de misericordia hacia el pecador. Por eso él dijo, si quieres, ráeme a mí del libro, no importa, con tal que lo salves a ellos. Ese es el espíritu que tiene una persona que tiene el Espíritu de Dios en él. ¿Ok? Pero ahora a los levitas les toca enfrentar esa misma prueba. Moisés les va a decir a ellos que tomen la espada y vayan a destruir a sus conciudadanos. ¿Cómo van a responder estos levitas? Nosotros vemos aquí en la historia que estos, como dije, los levitas, a los que Moisés les dijo que tomaran la espada para ir a matar a estos otros, es una prueba que ellos también tienen. Es una tentación, vamos a decir, que ellos tienen de qué van a hacer cuando Moisés les dice eso. Ellos estaban en la carne, así que ¿qué hicieron? Mostraron solamente lo que estaba en su corazón, ir y matar a estos otros que se habían desviado. ¿Qué hubiera sucedido si ellos hubieran tenido el Espíritu de Dios en ellos? Ellos hubieran respondido igual que Moisés. Y ellos le hubieran dicho, mira, por favor Moisés, no necesitamos llegar a tanto. Deja que ellos recapaciten y se arrepientan, o alguna otra forma de ellos interceder por estas personas. Y ellos así hubieran mostrado que también tenían el Espíritu de Dios. Pero no, ellos no tenían el Espíritu de Dios. Así que eso que ellos sacaron allí de ir a matar era lo que ellos ya tenían en su mente cuando estuvieron esa noche pensando todo lo que había pasado, que estas personas se habían ido tras el becerro y todo lo malo que eso era.
ellos posible contemplaron la idea de matar a estas personas y así lo hicieron. Por eso no nada los detuvo. Ellos dijeron, ok, vamos, Moisés le dice, y ellos de una vez actúan para hacer la cosa. Distinto a lo que Moisés hizo. Dios le está diciendo a Moisés, ¿quién era más grande, Dios o Moisés? Dios le dice a Moisés que haga algo y Moisés dice, no, Señor, por favor, no, ten compasión de ellos, si quieres mátame a mí. Pero estos levitas, cuando Moisés les dice que vaya y maten a los otros, entonces allí sí ellos lo van y lo hacen. Ellos también hubieran podido hacer lo mismo que Moisés y mostrar el Espíritu de Dios si era que lo tuvieran. O mejor dicho, si lo hubieran tenido, ellos no hubieran hecho eso. Pero solamente eso mostraba que en sus corazones ellos tenían este deseo pecaminoso. Al mismo tiempo de que esto sucede, Dios trae el juicio sobre aquellas personas que habían hecho este pecado tan grande. Entonces, ¿qué significa? Ese es el juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Dejar que el pecado castigue el pecado. Dios no interviene cuando una persona se sale de su cerco protector. Dios entonces permite que las consecuencias de eso caigan sobre la persona. No interviene. Así que Dios no intervino para prevenir que los levitas mataran a esta persona. ¿Por qué? Porque estas mismas personas se habían salido del cerco protector de Dios y Dios permite que el pecado castigue el pecado. Así es que es la justicia de Dios. Así es el juicio de Dios. Pero no porque Dios esté de acuerdo de que realmente estos levitas fueran a matar a los otros. Solamente Él deja el juicio que siga adelante, dejando que el pecado castigue al pecado, porque estos se habían salido de su cerco protector y los levitas también no tenían su espíritu, pero se creen los buenos y entonces ellos van y matan a los otros. Y así sucedió con todos estos pueblos. Dios no quería que Israel los matara de esa forma. Pero Israel no entendía, no tenía el Espíritu de Dios. Pensaba que la única forma de lograr conquistar la tierra prometida era matando a la gente. Entonces Dios los deja. ¿Por qué? Porque los otros están fuera de su protección, ya Satanás los tiene en su poder. Y estos que tú tienes en su espíritu también están actuando fuera de lo que él desea, pero el pecado castiga al pecado. Y eso lo podemos ver en todas las naciones. Todas las personas en las naciones tienen leyes donde los policías andan tratando de matar a los ladrones o de agarrar a todos los que andan haciendo mal. Y esas leyes, algunas no son justas, porque agarran gente inocente y la meten a la cárcel o el juez le pone muchos años a uno que no tenía que ponerle y al que sí debía no le pone. Pero ¿qué pasa? Dios permite que esas leyes sean las que controlen en los lugares, porque si no esto se haría un caos total. Y Dios permite que el pecado castigue al pecado. Esperamos que nosotros podamos entender este principio. Ponle el Facebook que ahora sí está bien. Entonces, nuestro Padre Celestial es todo sabio. Él trata con los hombres a través del proceso de los dos pasos de los pactos. Primero para exponer a los hombres a sus malvados pensamientos para que puedan volver a Yeshua y luego ser salvos por su justicia. Mientras que al mismo tiempo, a manera de juicio, permite que los pecadores se destruyan a sí mismos. Así es que funciona nuestro Padre Celestial. Si no entendemos estos principios, vamos a estar culpando a Dios de todas estas cosas que pasaron y pensando que Él es el que desea eso, cuando solamente está dejando que el pecado castigue al pecado, no interviene. Y así deja que sus leyes de la siembra y la cosecha, muchas personas le llaman karma, pero no, es la ley que Él ha dejado, la ley de la siembra y la cosecha. Así como Él no interviene si usted se tira de un edificio. Hay una ley de la gravedad. Si usted se quiere matar y se tira de un edificio, Él no va a venir a intervenir para salvarle la vida. A menos que fuera algo que no fue intencional y que Él ve que si lo salva,
eso va a ser de gran bendición para su causa en alguna forma, él viene y hace un milagro en contra de las leyes de la naturaleza. Pero mientras tanto eso no suceda, es muy difícil que eso vaya a pasar, de que una persona que se tira de un lugar no se dé su golpe abajo y se muera si es muy alto, ¿no? Hermanita, si usted quiere decir algo, puede con el micrófono decir, ¿ok? Cuando Moisés fue probado por el Señor con respecto a apartarse y dejar a que los israelitas fuesen consumidos, vemos la manera en que el nuevo pacto responde a tales situaciones. Él estaba en el nuevo pacto y dijo, por eso él dijo, no, Señor, por favor. Él intercedió por ellos y dijo, mejor mátame a mí. En la misma actitud que tenía el hijo. Ok, hermanos, entonces vamos a avanzar aquí rápido. Eh, en primer lugar dice aquí hablando de estos levitas, ellos pudieran haber hecho lo mismo que Moisés hizo. Si hubieran tenido el Espíritu de Dios, más bien se hubieran confesado sus murmuraciones que tenían ahí contra Moisés y su necedad al tratar de cumplir las promesas que Dios les había hecho a ellos. También podrían haber confesado su resentimiento en Egipto por negarse a aceptar el nuevo pacto. Entonces ellos habían sido llenos de ese Espíritu de Dios y los malvados y rebeldes habían huido para salvar sus vidas o tal vez incluso se hubieran matado ellos mismos. Pero ellos no hubieran ido a matarlos ellos mismos. ¿Ok? Si ellos hubieran tenido ese Espíritu de Dios, se hubieran manifestado ese arrepentimiento de todo lo malo que habían hecho al desechar el pacto que Dios quería hacer con ellos y todas las demás cosas, ellos hubieran actuado de una forma diferente. Pero en el lenguaje del antiguo pacto, el Señor envió un mensaje a todo el campamento de que la idolatría es completamente inaceptable. ¿Ok? El Señor les dio un mensaje de una manera que entendieron. La muerte de los 3000 hombres que mataron a estos levitas impuso un freno a los corazones malvados. Pero el final no ayudó ni a uno de esos levitas. Ninguno de ellos entró en la tierra prometida. Así que ustedes ven, los levitas mataron a estos 3000, pero ellos no se arrepintieron. Ellos también estaban en pecado. Ellos tenían cosas que no habían arreglado con Dios, no estaban guiados por su espíritu. ¿Y qué sucedió? Ellos también no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eran de los que no habían sido transformados por el Espíritu de Dios. Todos cayeron en el desierto y murieron. Porque de todos los que salieron de Egipto, solo Caleb y Josué, como sabemos, entraron en la tierra prometida. Y así como decía arriba, el Señor visitó las iniquidades de los padres sobre los hijos de los que lo odiaban. Los levitas aún tenían las semillas del resentimiento hacia el Señor, pero simplemente no estaban conscientes de ello. Esto se prueba por su incapacidad para ingresar a la tierra de Canaán. Así que ninguno de estos levitas que mataron a los otros tampoco entraron a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque no eran de los que se habían arrepentido, que andaban en el espíritu. Debido a la luz que brillaba en el rostro de Moisés y su disposición a morir por quienes lo odiaban, estoy bastante convencido realmente de que él se había entendido este principio del espejo y de la forma como el Señor trató con él. En el capítulo anterior, en el capítulo 32, cuando el Señor le dice que iba a destruir a Israel, él muestra ese espíritu de Dios en él, al pedir que Dios los salve, que Dios los libre de esa condena a la muerte que se le estaba presentando. Así que esa misma prueba le llegó también a estos levitas, pero ellos ¿qué hicieron? Ellos sí, como estaban en la carne, ellos sí fueron y mataron
a los demás. Mataron como a 3.000 personas, imagínense. Y es así como funciona el lenguaje del espejo. Tenemos que entender cómo es que Dios usa el espejo, así como la ley de Él, que es un espejo que le muestra al pecador su condición para que se arrepienta. Así Dios, en ese mismo espejo, dice algunas cosas a veces, le saca al hombre lo que está en su mente para que lo pueda ver, y entonces la persona, al verlo manifiesto, se arrepienta. Es así es que son las formas como nuestro Padre Celestial lidia con el hombre, especialmente con los que están en el viejo pacto, que no tienen discernimiento. Si una persona tiene el Espíritu de Dios, Dios no va a tener que lidiar con él de esa forma, porque la persona fácilmente lo hubiera detectado, como cuando Dios mandó a Abraham a matar a su hijo. Abraham estaba todavía en este viejo pacto y él pensaba que eso no había ningún problema, porque allá en su lugar donde él venía, Ur de los Caldeos, era común matar a niños y animales para aplacar al Dios, a los dioses. Pero si hubiera una persona que está en el espíritu, obviamente que le hubiera dicho al Señor, Señor, por favor, ¿cómo es posible? Yo no puedo hacer eso, tú tienes tu ley, tú has dicho que no matarás, que tú eres un Dios de amor y misericordia, ¿cómo me mandas a matar a mi hijo? Así como Moisés, cuando Dios le dice que, mira, olvídate de esa gente, era lo mismo como con Abraham. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés estaba en el espíritu y le dice a Dios, Señor, por favor, ráeme a mí del libro si quieres, pero yo no voy a hacer eso. Esa es la actitud real y vemos cómo el lenguaje que Dios utiliza no es de Él mismo, sino porque quiere sacar lo que está dentro del corazón humano. Abraham hubiera podido hacer lo mismo que Moisés. Decir, Señor, por favor, si quieres yo mismo me ofrezco en sacrificio o lo que sea, pero yo no puedo matar a mi hijo. Eso va en contra de ti, de tu carácter. Y él hubiera evitado eso, pero obviamente él no tenía ese discernimiento, no estaba en el nuevo pacto y no entendía. Y él dice, ok, pues lo voy a hacer. Y ciegamente va para allá a matar a su hijo, ¿no? El otro incidente que vamos a decir antes de terminar es el de Coré, Datán y Abirán. Ahí nosotros sabemos la historia de lo que pasó. Esto ocurre después que mandaron los espías. Y estas tres principales, casualmente Coré era de la misma tribu de Leví, de la misma tribu de Moisés, ¿verdad? De Aarón. Y él pensaba que Moisés y Aarón se querían hacer los principales acá y tener a todo el mundo debajo del pie. Y entonces ellos se juntaron contra Moisés, y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Ellos creían que Moisés los estaban pisoteando, que los tenían debajo, y decían, todos aquí somos santos, ¿verdad? Pero obviamente que eso no era así. Y Moisés le contesta, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh y estéis delante de Él, de la congregación, para ministrarles y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Entonces, vemos allí que Moisés les muestra que ellos están equivocados. Le está diciendo, Dios ha hecho tanto por ustedes y ustedes ahora están rebelándose contra Él y diciendo todas estas cosas. Coré lo que estaba haciendo era acusar a Moisés de tener un espíritu controlador, ¿verdad? De querer imponerse sobre la gente y hacerse superior a todos. Pero obviamente eso era lo que había dentro del corazón de él. Así era que él quería ser, pero lo estaba poniendo sobre Moisés. Y como dije, esto ocurrió un poquito después de que los espías volvieron. Y eso lo podemos encontrar en Números 14, 11 y 12.
Y otra vez Moisés allí intercede por las personas y refleja el espíritu de Yeshua tal como el Señor deseaba. Allí en Números 14, 13 al 19, Moisés sabe que estas personas están en una situación muy peligrosa y, y les pide a Dios por ellos para que los perdone. Y dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Otra vez Moisés intercede por su pueblo. Y el Señor perdonó a los israelitas lo que les impidió llevar las consecuencias inmediatas de su rebelión pecaminosa. En su lugar el Señor les refleja de vuelta a la gente su propio juicio, en que seguían diciendo que Dios estaba tratando de matarlos en el desierto. Y en Números 14, 28 al 30 allí, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. ¿Ok? Eso lo está haciendo para que recapaciten y se arrepientan. Si ellos se hubieran arrepentido, ellos podrían haber obtenido la vida eterna. Aunque no hubieran llegado a Egipto, eso, a la tierra prometida, eso no era lo importante. Moisés también pecó y él se arrepintió y Dios se lo llevó al cielo. Si usted se hubiera arrepentido, si ellos se hubieran arrepentido, aunque no hubieran entrado a la tierra prometida, hubieran entrado a la Canaán celestial, que eso es lo más importante, ¿no? Pero cuando Israel se enfrentó a su propia maldad, Satanás incitó a quien, a Coré, Datán y Abirán, que Satanás es el que está detrás de todo esto, y entonces los incita para que vengan a presentarse estas quejas y a tratar de dañar todo lo que había allí. Pero todo eso viene por el espíritu de rebelión, del espíritu de inconformidad, de murmuración. Y allí ellos se quejan contra Moisés y empiezan a decir que no van a hacer lo que Dios ha mandado. Y allí en número 16, 13 al 15 están todas las quejas que ellos dicen. Dice ellos, ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel. Tú no nos has dado heredad de tierras y viñas como has prometido. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó, dice una versión, pero en otras dice se afligió, que es en sí la palabra más apropiada. Moisés se afligió en su corazón por la forma como estos israelitas estaban acusándolo de algo falso y tirándole la culpa a él de todo lo malo que les estaba pasando, cuando en realidad eran ellos mismos por su dureza de corazón. Así que hermanos, vamos a ir terminando aquí ya. Pero ¿qué sucedió entonces? Ya Coré tenía a toda la gente en su muchos de su lado, muchos seguidores que apoyaban lo que él estaba diciendo. Y otra vez Moisés es puesto a prueba, porque este Coré lo estaba totalmente malinformando y diciendo mentiras de Moisés delante de todo el pueblo. Moisés estaba siendo quedado como el malo, cuando realmente él había hecho todo de su parte, se había sacrificado por este pueblo. Ahora este Coré le está tirando todo esto por tierra y lo está haciéndolo ver como el culpable de todas las calamidades que ellos estaban teniendo. Así que dice allí, en números 16 y 19, ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la congregación. El Coré había incitado a toda esta gente
y vinieron ahí a la puerta del tabernáculo contra Moisés. Y una vez Moisés otra vez es puesto a prueba, permitiría que todas las personas perecieran o suplicaría por ellas. ¿Qué iba a hacer Moisés? Iba a suplicarle a Dios otra vez: oh, por favor, Señor, perdona a este pueblo, perdónalo, si no, a mí, ráeme del libro. ¿Haría eso de nuevo o no? En Éxodo 16, 20 al 22, dice: y Yahweh habló a Moisés y le dijo: y Aarón, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron a Dios: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Otra vez Moisés, Dios le saca a relucir lo que hay dentro de su corazón. No es que Dios amaba menos a estas personas. No queríamos que Moisés mostrara lo que estaba en su corazón. Y otra vez Moisés actúa como uno que tiene el Espíritu de Dios en él y pide clemencia por este pueblo, ¿no? Así que una vez más Moisés permanece fiel y suplica por la gente. Tal espíritu precioso residía en el corazón de Moisés. Ese es el mismo espíritu que tenía Yeshua cuando él estaba en esta tierra, que estaba dispuesto a sacrificarse hasta lo sumo por salvar al pecador. Y ese es el espíritu que él quiere que tengamos en nosotros. No un espíritu contencioso y que lleve a la muerte, a matar a alguien, a destruirlo. Así que en Números 16, 23 al 26 habla de que Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa, para que no perezcáis en todos los pecados. Números 16, 23 al 26. Me pasa que estos hombres en ese momento están a punto de salirse de la protección de Dios, del cerco protector de los ángeles de Dios allí, y Satanás iba a tenerlos en su control. Cuando se les dio la orden de alejarse de sus tiendas, pudieron haberse arrepentido, pero permanecieron desafiantes. Cuando Dios se enfrenta a una persona y le dice: mira, te va a pasar esto, es con el deseo de darle oportunidad de que se arrepienta. No, Dios no permite el castigo, que Satanás actúe antes de que el pecador tenga chance de arrepentirse. Y cuando le está diciendo eso, que se aparten de ahí, ellos allí, si hubieran querido, se hubieran arrepentido y se hubieran tirado al suelo: oh Señor, por favor, hemos pecado, perdónanos. Y ahí Dios hubiera puesto su mano para que Satanás no les hiciera nada. Pero ¿qué pasó? Ellos más bien siguieron envalentonados, desafiantes, ¿verdad? Hasta el final, siendo gobernados por el espíritu de Satanás. Satanás tenía el control de estos hombres y ahora debe encontrar la manera de echar sobre Dios la responsabilidad de su destrucción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Ya él los tiene en su control, pero quiere de alguna forma hacer que aparezca que es Dios el que los va a matar. ¿Y cómo lo logra? Vamos a ver aquí, Números 16, 27 al 33, dice: y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y todo lo demás. Entonces dijo Moisés, oigan esto bien lo que dijo Moisés: en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Sí, miren esa palabra sí, que de duda, ¿verdad? Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la muerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas sí, otra vez sí, ¿verdad? Mas sí, Yahweh hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. Y aconteció que cuando
cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió de la tierra que estaba delante de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó. Ahora Satanás abre la tierra, ya tiene la excusa perfecta. Moisés se pone como de pechito, dicen los mexicanos, para ser usados por Satanás, y le da la idea de que se abra la tierra. Ahora Satanás lo va a hacer, pero ¿cuál es lo importante aquí que Satanás quiere lograr? Que la gente crea que es Dios el que lo hizo. Y entonces, y todo lo que tenían descendieron vivos y cayeron al hoyo, ¿no? Así que estos conspiradores habían cuestionado el derecho de Moisés para dirigirlos. Lo acusaron de tratar de hacerse el príncipe sobre ellos. Todo esto, la congregación se había vuelto en contra de Moisés debido a la obra de Coré y sus asociados. Así que cuando Moisés dijo, veamos cuidadosamente esto. En esto conoceréis que Yahweh me ha enviado. Ahora Moisés va a tratar de justificar que él no es el que vino de parte de él ni nada, sino que Dios lo ha enviado y que él tiene la razón y que no que él no es el que tiene la culpa de todas estas cosas, ¿no? En esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos, al ser visitados según la suerte de todos los hombres, Jehová, si mueren de esa misma forma, entonces Yahweh no me envió. Pero si Yahweh hiciere algo nuevo, mire lo que él dice a Moisés, pero si Yahweh hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendientes, entonces sabéis que estos hombres irritaron a Yahweh. Entonces, como dije, Moisés le pone la cosa en las manos de plata a Satanás para que haga la obra de destrucción, y entonces la gente piensa que es Dios el que lo ha hecho. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Yahweh, no vamos a entender estas cosas y vamos a pensar que es Dios el que abrió ese hueco allí, se tragó a toda esa gente y mató a todas esas personas. Cuando Dios le dice a la gente que se separen, es dándole la última oportunidad para que se arrepientan. Pero ellos, como están llenos del espíritu de Satanás, más bien se envalentonan más, se rebelan más y no toman, no aprecian, no toman esta última oportunidad, y ya Satanás los tiene en su control. Entonces ahora Moisés dice, si mueren como normalmente muere alguien, Dios no me envió, pero si se abre este hueco aquí, entonces Dios sí me envió. Satanás, eso es lo que esperaba. Él quería una excusa para que la gente creyera que era Dios el que había hecho la cosa. La gente había visto muchas pruebas de que el Señor había guiado a Moisés a través de todo lo que sucedió en Egipto, en el Mar Rojo y en el monte de Sinaí. Había abundante evidencia de que Moisés fue enviado por el Señor. Un milagro realizado por el Señor en el contexto en que Moisés lo enmarcó hubiera sido un milagro que respondía a la duda. Cuando Yahshua fue interrogado por Satanás allá en el desierto, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Ese sí, siempre una duda, ¿verdad? Si tú eres el Hijo de Él, entonces haz que estas piedras se vuelvan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de allá arriba, que Él te va a poner las manos a sus ángeles para que no te suceda nada. Así es que Satanás actúa en la duda. Después de todo lo que Yahshua había hecho, todos lo abandonaron y huyeron. Marcos 14:50. Mientras Yahshua sufría en su carne, Satanás lo llamó a bajar de esa cruz.